hermosa es que nada nos separará de este amor. Una palabra me has prometido y eso cumplirás. Nada ni nadie podrá separarme de tu amor, de tu amor. Una palabra me has prometido y eso cumplirá. Nada ni nadie. Vamos a comenzar con la palabra. Vamos a estar en tiempo de la palabra de Dios. Hay una palabra poderosa que sé que hoy va a bendecir tu vida de gran manera. Hay un mensaje de parte de Dios que Dios ha estado hablando a mi corazón en los últimos días y sé que hoy va a bendecir tu vida. Amén. Así como día a día la palabra de Dios bendice mi vida. Y yo quiero hoy hablarte en Marcos capítulo 10, versículo 46. Hay un relato muy conocido y sé que puede ser de que ya lo has escuchado. El ciego Bartimeo. Yo creo que muchos lo han escuchado. Es un pasaje bíblico muy conocido a lo largo de los años. Muchos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, han traído poderosas enseñanzas y también poderosas prédicas para bendecir el cuerpo de Cristo. Y lo aseguro, al transcurso de tus años en el caminar del Señor, te has encontrado ya con esta palabra. Pero quiero que tú hoy pongas atención y quiero que tu espíritu hoy esté enseñable, porque puede ser de que ciertas cosas que vayas a escuchar a partir de este momento ya las has escuchado y otras lo más seguro que no, porque sé que Dios algo fresco hoy va a dar a través de este relato bíblico. Amén. Así que aquellos que toman nota, aquellos que les gusta tomar apuntes y también crecer en la palabra de Dios, lo pueden hacer. Amén. Marcos 46 al 52. Vamos a comenzar. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. Como título, el ciego Bartimeo recibe su vista. Versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Escucha bien esto, porque cada parte hoy de la Biblia va a ser una enseñanza para tu vida de gran manera. Debemos de aprender a poder recibir los textos y recibir el énfasis del mensaje, hacer un buen desarrollo de la palabra para poder entender cada detalle que es muy importante. Cada detalle de la palabra de Dios nos va a revelar hoy algo muy poderoso. Versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más fuerte. Amén. Ten misericordia de mí. Versículo 49. Él entonces versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Lo primero que debemos de entender
que en este acontecimiento de hace más de 2000 años hay como hay dos personas muy importantes aquí en este relato: Jesucristo y el ciego. La Biblia dice que Jesús iba por Jericó y al salir de Jericó, ¿sí?, él junto a sus discípulos, y dice que había una gran multitud. Presta atención a esto. Iba Jesús caminando, iban sus discípulos, cuál era su grupo íntimo, y también iba una gran multitud que rodeaba a Jesús. Recuerda que en aquellos tiempos Jesús tenía una gran fama, así lo relata el libro de Lucas, una gran fama a causa de los milagros, las sanidades, las manifestaciones divinas que Jesús realizaba mediante el poder de Dios. Entonces, él tenía una gran fama y su nombre rápidamente recorría las aldeas y las ciudades. Sea así de que cada vez que él llegaba a un lugar nuevo, ya antes que él estuviera en persona, su nombre ya había recorrido las aldeas y las ciudades. Los relatos, los testimonios, los acontecimientos corrían con gran prisa y a gran voz. Algo similar a lo que sucede hoy. Hoy cuando sucede alguna noticia, sucede algún acontecimiento, en las redes sociales eso recorre y puede llegar a miles y miles de personas. Cada vez que tú lo compartes, tú estás también llegando a muchísimos. Bueno, eso no ha cambiado. Así como en los tiempos antiguos, ¿sí?, no había tecnología, pero se hablaba de voz en voz. Eso hacía que recorra en voz en voz. Cada vez que un amigo le contaba a otro amigo, le contaba a un pariente, le contaba a un primo, a un tío, etcétera, etcétera, entonces el testimonio iba corriendo. Quiere decir que cuando Jesús llegó a Jericó, escucha esto, cuando Jesús llegó a Jericó y estaba presentemente el nombre de Jesús, ya era un eco tremendo en Jericó. Los milagros, las liberaciones, las manifestaciones divinas ya le conocían. Por eso nos damos cuenta que dice la Biblia que Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Aquí entra en escena el ciego Bartimeo. Podemos ver que la Biblia describe, escucha bien esto, no solamente que era ciego, sino también de que estaba mendigando. Eso nos habla de una condición natural, sí, de enfermedad, pero también de una condición material. Dice la Biblia que él era ciego y también dice la Biblia que era mendigo. Entonces, si era mendigo, era porque era una persona que era de muy bajos recursos, estaba en la pobreza total. No cualquiera en Israel en aquellos tiempos era un mendigo. Un mendigo era de la clase baja, era ya lo más bajo de aquellos tiempos. Pero dice la Biblia en el versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mira qué tremendo, que la Biblia dice y oyendo que era Jesús. Quiere decir, él no lo podía ver, obviamente, porque él era ciego. Él no podía ver a Jesucristo, pero lo podía escuchar. Mira qué poderoso, lo podía escuchar. Y qué tremendo saber que aunque él no lo podía ver, ¿sí?, lo podía escuchar. Y solamente con escuchar que Jesús estaba pasando por ahí, entonces él entendió que en ese hombre que anteriormente había escuchado de Jesús el Nazareno, que sanaba enfermos, que libertaba cautivos, que echaba fuera demonios, él entendió que ese era el momento de su milagro. Él entendió que ese era el momento de su liberación. Él entendió que esa era la oportunidad que capaz que nunca más se le podía presentar. Por eso, cuando escuchó que Jesús era el que estaba pasando por ahí, empezó a dar voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí hay algo muy tremendo. Bartimeo empezó a clamar la oración correcta a la persona correcta. Mira qué tremendo que él sí tenía una necesidad. Él tenía una necesidad en su corazón. Él tenía una necesidad física.
Pero él no empezó a gritar, escucha bien esto, por un milagro. Él empezó a gritar por misericordia. Es diferente, porque este hombre se sentía de que habían ciertas áreas en su vida que estaban en pecado. Y lo más probable que el pecado, no lo describe la Biblia, lo más probable que el pecado también había sido la fuente por cual él pierda la vista. Era el ciego Bartimeo. Era el ciego que se ponía afuera de Jericó para pedir limosna, porque era un mendigo. Era ese hombre que al escuchar que Jesucristo estaba pasando, empezó a clamar y empezó a gritar. Y no empezó a gritar y a clamar porque le devolviera la vista. Empezó a clamar y a gritar: misericordia, ten de mí, Hijo de David, Jesús. Me asombra porque él empieza a clamar por misericordia. Él empieza a clamar por misericordia. Le pide misericordia, hace una oración correcta a la persona correcta. Muchas veces nosotros, primeramente, con nuestra situación, nuestras dificultades, nuestros sucesos que atravesamos en nuestro diario vivir, puede ser de que no hacemos la oración correcta y tampoco le pedimos a la persona correcta. Muchas veces nuestro problema, nuestras situaciones, la queremos ir a llevar a otras personas naturales. Puede ser a tu esposo, esposa, puede ser a tus primos, a tu padre, a tu amigo, a tu jefe. Y queremos que esas personas naturales, ¿sí?, traigan solución en áreas que solamente Dios puede traer. Queremos que lo natural cambie aquellas cosas que solamente la intervención divina de Dios puede solucionar. Entonces, clamó correctamente a la persona correcta. Pidió por misericordia. Y me llama más aún la atención cómo se va dando el suceso y cómo lo describe la Biblia. Versículo 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos, estando allí, le decían: cállate, cállate. ¿Sabes por qué le reprendían? Te voy a decir por qué le reprendían. Porque los magistrados de la época, pueden ser rabí, escribas, fariseos, ¿sí?, sacerdotes o hombres de ley, al ver que un mendigo estaba gritando y le estaba gritando a Jesús, recuerda bien que Jesús era un rabí, él era un rabí, él tenía un poder político también, es lo que muchas veces no todos enseñan. Jesucristo no entraba al templo porque era Jesús, no, Jesucristo entraba al templo porque él también era un rabí. Él pasó un proceso natural como otros rabí de la época, por eso él podía entrar al templo, por eso él estaba rodeado entre escribas, sacerdotes, fariseos y demás. Entonces, un mendigo estar gritándole a un rabí, ¿sí?, era un pecado, era una falta de respeto, y los magistrados o hombres de autoridad podrían hasta apedrearle y sacarle fuera de la ciudad. Por eso le decían: cállate, cállate. Lo que le estaban diciendo en otras palabras, te lo quiero llevar a un contexto, diciendo: haz silencio, te vas a meter en problemas, haz silencio, vas a hacer de que te arresten, vas a hacer que te apedreen, vas a hacer que te golpeen, vas a hacer de que te quiten de la ciudad. Pero ¿sabe lo que me impactó? Sabiendo el contexto de la situación, ¿sí? Porque aquí, si no tenemos ese contexto de la antigüedad, podemos interpretar de que lo reprendían callándose porque le molestaba que él esté gritando. No, no solamente le molestaba el grito, el cambio de voz, de desesperación. Es que él era un mendigo. Él era un mendigo. Entonces un mendigo estando allí, me imagino sucio, me imagino con olor, como una persona de hoy en día de situación de calle, una persona que capaz que hace muchos días no se baña, hace muchos días no se corta el pelo, no se corta la barba, hace muchos días de que no se alimenta bien, hace muchos días de que no se cambia de ropa. Entonces en esa condición le estaba gritando a un rabí.
Entonces él corría peligro su vida, él corría peligro que le apedreen, él corría peligro que le arresten, él corría peligro que lo echen fuera, que le den una golpiza. Entonces le decían, cállate, cállate, le reprendían para que no grite más. Pero él no le importó, no le importó asumir riesgos, no le importó seguir clamando, Hijo de David, ten misericordia de mí. En muchas ocasiones atravesamos diferentes situaciones, atravesamos dificultades, momentos dolorosos, momentos fuertes, donde ciertas situaciones quieren callar la voz del clamor que hay en tu interior, quieren apagar la voz que hay en tu interior hacia Dios. Los problemas te quieren ahogar, te quieren llevar a la depresión, te quieren llevar al desánimo, te quieren llevar a que te alejes de Dios. Pero ahí es cuando tú tienes que tomar, es la actitud correcta, clamar de la forma correcta a la persona correcta. Muchas veces el enemigo es tan astuto que quiere deprimirte, que quiere desanimarte, que quiere angustiarte para que tú dejes de orar, para que tú dejes de pedirle a Dios, para que tú dejes de clamar. Por eso te decía, él hizo la oración correcta a la persona correcta. El enemigo no quiere que tú vayas a tus rodillas. El enemigo no quiere que tú vayas a la oración. El enemigo no quiere que tú te congregues. El enemigo prefiere de que tú le cuentes a tu amigo, a tu amiga, a tu tío, a tu primo, que tú lo publiques en Facebook, en las redes sociales, desahogándote, contando tus problemas a alguien que no tiene el poder y la autoridad, no tiene la divinidad para solucionar todo aquello que estás atravesando. Bartimeo clamó correctamente y clamó a la persona correcta. Versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, presta atención aquí porque aquí hay algo muy asombroso que a mí me llamó la atención. Dice, entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Me llamó mucho la atención hace muchos años, estudiando este capítulo para una campaña evangelística, una de las primeras que Dios permitió empezar en el ministerio. Me llamó la atención mucho de que Jesús no se paró por la enfermedad de Bartimeo. Jesús se paró, se detuvo por el clamor de Bartimeo. ¿Tú piensas que Jesús no vio que él estaba ciego? Era notorio, y más aún en aquellos tiempos, era un mendigo, era una persona de calle, era una persona como te describía anteriormente, una persona que estaba ciega y una persona mendiga. Era fácil de identificar. Me llama la atención de que Jesús no se detiene por la situación de Bartimeo, por la condición de Bartimeo, no se detiene por la enfermedad de Bartimeo. Jesús se detiene por el clamor de Bartimeo. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos pueden alabar su nombre? ¿Cuántos pueden dar gloria al que vive? Esto hace muchos años dejó una gran enseñanza en mí, que muchas veces pensamos o sentimos que Dios va a obrar a nosotros como por lástima, que Dios va a obrar a nosotros por la situación que nosotros tengamos. Dios va a obrar en nosotros por el clamor que nosotros demos. Y lo enseñé la vez pasada, y lo vengo enseñando ya hace algunas transmisiones, tocando el mismo punto. Dios lo sabe todo, y Dios sabe la situación que estamos atravesando. Pero es una demostración de confianza y de obediencia nosotros clamar a Dios para que Dios responda a nuestra oración. Eso nos hace vivir en un sentido de dependencia. No somos independientes, somos dependientes de Dios. ¿Alguien lo entendió? Entonces, Jesús no se detiene por la condición de Bartimeo, por la enfermedad de Bartimeo, se detiene por el clamor y la insistencia de Bartimeo. Muchas veces esperamos de que Dios obre en nosotros, porque decimos Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo,
Dios sabe lo que estoy pasando, pero no estamos clamando. Entonces Dios está esperando de que tú seas como este hombre, porque Jesús no se va a detener por la condición que tú tengas, sino Él se va a detener y te va a mandar a llamar y te va a dar el milagro cuando tú empieces a clamar. Cuando tú empieces a clamar correctamente a la persona correcta, cuando tú te pongas en tus rodillas, cuando tú levantes tus manos, cuando tú te levantes cada mañana, cuando tú te levantes por las madrugadas y tú te derrames tus lágrimas, tú derrames tu corazón, tú clames a Dios, entonces Dios va a derramar aquello que tú necesitas. Aleluya. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre de Cristo. Esto nos enseña que no podemos tener el pensamiento de que Dios va a obrar por aquello que estamos atravesando. Debemos de entender de que debemos de aprender a clamar, debemos de aprender a orar, debemos de nosotros presentar aquello que estamos atravesando. Jesús no se detuvo por la condición de Bartimeo. Jesús se detuvo por el clamor de Bartimeo. Y me llama mucho la atención que él tuvo que clamar, levantar aún más la voz. Hubo oposición, querían que él se calle, pero él siguió clamando una vez más, hasta que Jesús se detuvo y lo mandó a llamar. Esto nos enseña de que debemos de permanecer, insistir en la oración, en el clamor, de que debemos nosotros, aunque los problemas son muchos, aunque las dificultades son muchas, aunque las situaciones adversas que pueden golpear la puerta de nuestra casa, la puerta de nuestro hogar, nosotros debemos de seguir clamando, aunque el problema nos quiere ahogar, aunque el problema nos quiere callar, aunque la enfermedad nos quiere callar, aunque la situación financiera nos quiere callar, aunque lo que pasa en el matrimonio nos quiere callar, ahí nosotros debemos de seguir clamando. Cuando Bartimeo lo reprendieron para que se calle, él no se calló. Al contrario, él siguió clamando por la misericordia de Jesús. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Y a su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Gracias, Jesús. Versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Allí hay una enseñanza muy poderosa y no quiero detenerme. Él arrojó su capa. Muchos enseñan, muchos teólogos, que la capa representaba lo que es su vieja vida, su atadura, su ligadura, y que la capa era aquello que le impedía avanzar o lo que le impedía seguir caminando hacia adelante. Versículo 51, respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Interesante la pregunta que Jesús le hace. Este hombre casi toda su vida ciego, mendigo, y Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te ayude? ¿Qué quieres que te dé? Pareciera como algo ilógico de pensar, de que tú le preguntes, que Jesús preguntándole a un ciego que él ya sabía que era ciego, ¿qué quieres que le haga? Y aquí hay una enseñanza muy poderosa. Maestro que recobra la vista. En los otros capítulos y otras versiones, más al original, dice Señor. Y la palabra de Señor es ya soy de tu pertenencia, mi amo. Escucha esto. Señor le dice. Esto quiere decir, algunos teólogos afirman esta enseñanza, que cuando Jesús lo llama,
¿sí? En ese momento ya había recibido el toque divino en su corazón. Y el mismo convencimiento de pecado, cuando se para enfrente de Jesús, le hace llamar Señor, diciendo: soy tuyo, tú eres mi amo, tú eres mi Señor. Y le dice: quiero recobrar la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Me encanta esta parte y quiero detenerme unos minutos. Sé que muchos están recibiendo. No dice tu fe te ha sanado, dice tu fe te ha salvado. Presta atención aquí. No dice tu fe te ha sanado, dice tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque la fe del hombre primeramente hizo alcanzar la salvación mediante Jesús y después la sanidad. Esto me habla que muchas de las enfermedades, no solamente el único episodio, muchas de las enfermedades que se presentan en la Biblia están sujetas a consecuencias del pecado por estar en muerte espiritual. ¿Recibe esto? Muchas enfermedades, porque se usan los mismos términos, hay muchas enfermedades en la Biblia donde están sujetas a un estado de muerte espiritual. Por eso Cristo le dice: ve, tu fe te ha salvado. Entonces, y al recibir la salvación espiritual, entonces estaba recibiendo también el milagro físico o aquello que estaba necesitando. La fe. Este hombre tenía fe. Es muy importante mantener la fe, mantener una expectativa alta, una fe alta en tiempos difíciles, en tiempos de enfermedad, en tiempos de escasez, en tiempos de agonía, en tiempos donde la tormenta golpea muy fuerte nuestro hogar. La fe es aquello que va a hacer de que tú tengas salvación. Y no solo la salvación de la vida eterna, la salvación de tu matrimonio, la salvación de tu salud, la salvación de tus finanzas, la salvación de tu empresa, la salvación de tu hogar, la salvación en tus proyectos, en tus sueños, la salvación en los títulos, la salvación en el ministerio. Muchas veces nos sentimos de que lo estamos perdiendo todo. Muchas veces el matrimonio parece que se está rompiendo y se pierde, el hogar se está perdiendo, pero la fe es lo que te va a mantener a que eso se salve, a que eso se salve y se restaure, a que tu cuerpo se salve y se sane, a que tus finanzas se salven y Dios te prospere. Por eso debes de mantener la fe. Por eso debes de mantener la fe. Este hombre, Bartimeo, no lo veía a Jesús, pero creía en él. No lo veía, pero creía. Él no caminaba por vista, caminó por fe. Hay ciertas temporadas que Dios va a permitir que tienes que caminar a ciegas, que tienes que caminar por fe. Hay ciertos procesos donde va a parecer de que no sientes la presencia, de que sintieses como que Dios no te escucha, donde puede llegar al desánimo, la depresión, donde puede llegar la frustración, donde puede llegar la angustia. Y puede ser de ver mejoras en aquellas situaciones que están golpeando tu casa. Puede ser que al contrario de ver mejoras estás viendo cosas peores. Pero hay momentos que Dios permite, diferentes situaciones, para que camines a ciegas, para que camines por fe. Porque es muy bonito y muy lindo cuando todo está bien, alabar a Dios, congregarte, cuando tienes trabajo, cuando estás prosperado, cuando estás en salud, cuando todo va bien. Es bonito, es lindo, es fácil. Estar alegre, estar feliz, estar sonriente, estar con fuerzas, querer congregarte, querer servir. Pero donde las papas queman, como se dice, donde cuando hay una piedra en el zapato, cuando la situación está difícil, entonces debemos de nosotros caminar a ciegas. No caminamos por vista, sino caminamos por fe. Y Bartimeo no veía a Jesús, pero escuchó que Jesús venía.
No veía a Jesús, pero se dejó guiar por la voz de Jesús. ¡Wow! Por el 1995 aproximadamente, en Estados Unidos, esto es un relato verdadero, una joven piloto que estaba haciendo pruebas, estaba volando un avión y en esa tarde-noche uno de sus instrumentos se daña a causa de una gran tormenta que de la nada apareció. Esa gran tormenta hizo que ella no pudiera ver por esas pequeñas ventanitas que tienen esos pequeños aviones de prueba, y se empezó a perder en el aire. Entonces tomó su comunicador y empezó a pedir auxilio. Empezó a pedir auxilio por algunos minutos hasta que alguien de la zona en su radar le aparece y le contesta su llamada de auxilio. Esta persona, al verla en el radar, le empieza a darle direcciones al aeropuerto más cercano, donde ya no había tormenta, sino había un excelente clima. Esta chica, en aquel entonces de unos 18, 19 años, si no me equivoco, llamada Kenny, no podía ver a quien le estaba guiando. No le conocía, no conocía su voz, no conocía su nombre, no conocía su nacionalidad, no conocía su color de piel, no conocía su estatura, no conocía su condición física, pero se dejó guiar, confió y se dejó guiar por la voz de este hombre, quien le podía ver en el radar y estar guiando al aeropuerto más cercano, al aeropuerto donde había seguridad. Así pudo ella salir de esa gran tormenta y llegar a buen clima y aterrizar perfectamente. Así muchas veces nosotros en nuestro caminar con Dios. Así en muchas ocasiones no lo ves. Puede ser de que no lo has conocido personalmente, puede ser que nunca has tenido una visión, puede ser de que nunca lo has visto. Y muchos de nosotros no lo hemos visto, pero creemos a su palabra. Y debemos de confiar y creer para dejarnos direccionar y guiar por Él. Porque el camino que Dios tiene para nuestra vida es un camino verdadero, de paz, de amor. Es un camino de vida eterna. Es un camino donde no nos llevará a la perdición, sino al contrario, nos llevará a grandes bendiciones. Es un camino donde no nos llevará a derrotas ni a fracasos. Al contrario, ese camino nos llevará a grandes victorias. En el nombre de Jesús. Yo quiero orar por ti, hacer una pequeña oración. Compártelo, deja tu like. Hay una hermosa presencia. Hay una presencia muy hermosa de enseñanza de la palabra. Hay un lindo fluir de su palabra. Amado Dios y buen Padre, te doy gracias, bendigo tu nombre. Bendigo esta noche, Señor, por cual tú me has permitido una vez más poder compartir tu palabra y estar en este momento para hacer de bendición al pueblo. Señor, te doy gracias porque es tu amor y tu misericordia cual me ha permitido hoy ser ese instrumento de bendición. Yo te pido, Señor, que así como el ciego Bartimeo, Señor, él clamó sin ver. Él clamó, Señor, y clamó a pesar de su condición y su necesidad, a pesar de lo que quisieron callar. Él clamó misericordia. Él clamó correctamente a la persona correcta. Yo te pido, Señor, que tú nos enseñes a través de este relato, que nosotros pongas, Señor, esa misma fe que este hombre tenía. Aunque no veía, creía. Solamente escuchó que tú pasabas por allí y ya no le importó más nada. Él empezó a clamar misericordia, misericordia, misericordia. Él empezó a clamar por misericordia. Él clamó correctamente a la persona correcta. Enséñanos, Señor, a clamar y orar correctamente, y a orar a ti y a clamar a ti, acercarnos a ti en los tiempos de soledad, en los tiempos de angustia, en los tiempos difíciles, en los tiempos donde las tormentas golpean fuerte
la puerta de nuestro hogar. Enséñanos a ser como Bartimeo, que aunque no vemos el milagro, aunque no vemos la salida, aunque no vemos tiempos buenos, aunque no vemos tiempos de Señor, tiempos de verano, tiempos de primavera, Señor, podamos creerte, creer a tu palabra, creer a tu promesa, creer en ti, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú ayudes a tu pueblo. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú ayudes a tu casa. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú ayudes a cada vida que está allí del otro lado. Te pido en el nombre poderoso de Jesús, que tu presencia, que tu hermosa presencia hoy descienda, Señor. Que tú arranques toda tristeza, que tú arranques toda angustia, que tú te lleves toda depresión, que tú te lleves toda enfermedad, todo cansancio, que tú te lo lleves. Señor, mira cómo están clamando por misericordia, mira cómo te están creyendo para que tú intervengas a su causa, a su necesidad, a su problema. Yo te pido, Dios, que tu presencia se haga en ellos. Yo te pido, Señor, que tú aumentes, incrementes su fe, así como Bartimeo tenía fe. Señor, tenía fe y su fe le salvó. No solamente le salvó espiritualmente, sino también físicamente de esa condición que tenía, Señor, de una ceguera natural. No solamente recobró la vista espiritualmente, sino también recobró la vista naturalmente. Yo te pido, Señor, que tú aumentes la fe de tu pueblo. Aumenta la fe de tu pueblo para que, Señor, sean salvos, no solamente espiritualmente, sino también en su hogar. Salva a su familia, salva sus finanzas, salva su salud, salva el matrimonio, salva, Señor, los hijos, los nietos, sálvalos en el nombre poderoso de Jesús. Yo ruego a ti, Señor, levanto mi clamor en esta noche para que tu presencia sea en ellos, para que tu gloria hoy descienda y se manifieste con poder, para que sea tu gloria descendiendo sobre cada hombre, sobre cada mujer que esté en este momento escuchando, que tu presencia hoy descienda. Y así de la misma forma, Señor, que tú sanaste a Bartimeo, tú sana al que hoy está enfermo. Pon tu mano a aquellos que tienen dolores o enfermedad. Padre, envío la palabra de sanidad y libertad. Envío la palabra en el nombre de Jesús. Declaramos libertad, declaramos sanidad, declaramos que todo cuerpo enfermo es sanado por el poder de tu palabra. Eres tú, Señor, el que puede hacer los milagros. Eres tú el que puede libertar a los cautivos de aquellas cadenas de opresión de Satanás. Dice la palabra primera de Juan capítulo 3 versículo 8, que tú, Jesucristo, viniste a deshacer las obras del diablo. Deshace en este momento toda obra diabólica, toda obra de Satanás. Deshace en el nombre de Jesús y libera hoy a aquel hombre, a aquella mujer que solamente tú conoces en el mayor de los secretos. Libérale y sánale en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. La presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios está aquí. Está sanando, está liberando. Está llegando a cada vida. La presencia de Dios está llevando toda tristeza, toda depresión. La presencia de Dios está llevando toda angustia. La presencia de Dios está levantando a esa mujer, a ese hombre que tenía su fe caída, su fe débil. El Señor hoy llega a tu vida y te levanta. El Señor hoy llega a tu vida y te restaura. El Señor hoy llega a tu vida y te sana. El Señor hoy aumenta la fe en tu vida y pone ese rayo de esperanza como lo tuvo Bartimeo. Bartimeo no sabía ni pensaba que ese día iba a ser el día de su milagro. Puede ser de que él se levantó en la misma rutina, del diario vivir, como todos los días. Él durmió en la calle, él durmió allí en la salida de Jericó. Él dormía allí, tapado con sábanas, con lo que le podían dar para que él durmiese. Puede ser que la noche anterior o noches anteriores no había digerido ningún alimento. Puede ser de que estaba hambriento. No lo describe la Biblia, tampoco lo sabemos con exactitud. Lo único que sabemos que era un mendigo. Él no sabía que Jesús iba a pasar por allí. Él no sabía, no le habían mandado, no le habían avisado, no le habían dicho con pancartas que el Nazareno iba a cruzar por ese lado. Pero él estaba allí.
Y de repente, en medio de la oscuridad, en medio de la rutina, en medio del diario vivir, en medio de la angustia, en medio de la depresión, en medio de la soledad, el rayo de luz de esperanza llegó, y llegó Jesús. Hoy puede ser de que te encuentres de la misma forma como Bartimeo, en la misma rutina, en el mismo diario vivir, en la misma situación, en el mismo día a día, día a día. Y cuando tú menos lo esperas, el rayo de luz de esperanza llega, porque Cristo llega a tu casa, llega a tu vida, la presencia de Dios llega. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a cada hombre, a cada mujer, dale de tu presencia, dale de beber esos ríos de manantiales de agua divina. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Ese amor que sale de tu corazón es más dulce que la miel, más dulce que la miel. Ese amor que sale de tu corazón es más dulce que la miel, más dulce que la miel, porque los lazos de este amor sujetan mi corazón. Regreso a casa, a los brazos del Padre, porque los lazos de este amor echan fuera el temor. Regreso a casa, a los brazos del Padre, y grande es tu misericordia. Abba, Abba Padre, Abba, Abba Padre, Abba, Abba Padre. Eres mi Abba Padre. Tú me alcanzas, tú me atraes, no me sueltas, no me puedo escapar, no me quiero escapar. Y con tus ruedas de amor tú me abrazas, tú me atraes, no me sueltas, no me puedo escapar, no me quiero escapar. Y con tus ruedas de amor tú me abrazas, tú me atraes, no me sueltas, no me puedo escapar, no me quiero escapar. Y ese amor que sale de tu corazón es más dulce que la miel, más dulce que la miel. Y ese amor que sale de tu corazón es más dulce que la miel, más dulce que la miel, porque los lazos de este amor sujetan mi corazón. Regreso a casa, a los brazos del Padre, porque los lazos de este amor echan fuera el temor. Regreso a casa, a los brazos del Padre. Levanta tu mano y recibe el amor del Padre esta noche.